Hola, gente de Melback. Bueno, en el video de hoy decidí cambiar un poco de tema y bueno, ustedes los que me ven los videos sabrán que los videos míos son todos así de tecnología y bueno, un poco de juegos y hacking y de esas pelotudeces. Pero bueno, hoy me decidí a hacer, como estoy preparando neurología, me decidí a hacer un video eh, a modo de repaso y también para si les sirve a alguno de ACV particularmente. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de ACV. ¿Qué es el ACV? El ACV es un accidente cerebrovascular que también se lo llama ictus. Ahí tienen el cerebro, en donde se comprometen las arterias del cerebro. ¿Cuáles son las arterias? Tenemos la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior va a estar en la región anterior del cerebro, irrigando los lóbulos de la región anterior del cerebro, también con el lóbulo parietal. La arteria cerebral media, que va a irrigar parte del parietal y parte o sea, de todo el temporal, y después la arteria cerebral posterior, que va a estar irrigando la zona occipital. Entonces, esas son las regiones de las arterias que van a irrigar. Entonces vamos a ver arteria por arteria qué es lo que va a irrigar y qué es lo que pasa cuando se altera cada una. Antes de empezar a hablar, tienen que tener en claro el homúnculo de Penfield, perdón. El homúnculo de Penfield es un marcianito, que en realidad es un humano, pero bueno, que está representado en la corteza cerebral, en los hemisferios cerebrales, teniendo en cuenta cada área que es lo que va a estar inervando, lo que va a estar representado según la inervación de cada porción del cuerpo. Entonces, ustedes tienen que saber para entender que a nivel superior del hemisferio vamos a tener lo que es la sensibilidad y el área motora, acordate la primera neurona, la vía piramidal, de los miembros inferiores. Y a nivel más de tipo temporal, tenemos el área, o sea, más inferior, tenemos el área de los miembros superiores y de la cara. Entonces, para eso. Entonces empezamos con la afectación de la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior, ustedes saben que tenemos diferentes áreas. Tenemos la cisura rolándica, que va a estar delimitando el cerebro en prerolándico con el área motora y retrorolándica con el área sensitiva, pero acá no estamos hablando de hemisferios, sino que estamos hablando de irrigación, o sea que esta área no es el lóbulo frontal, es un área que también compromete el parietal, como ya dijimos. Bueno, entonces acá en esta área de la afectación de la arteria cerebral anterior tienen el área sensitiva sensorial, que está acá, retrorolándica, que va, como dijimos, como es superior, va a estar inervando, va a tener la función de dar la sensibilidad a los miembros inferiores. eh, Cuando está afectado te va a producir una hipoestesia, o sea, una disminución del dolor de los miembros inferiores de forma contralateral. ¿Por qué contralateral? Significa que tenés afectado el hemisferio izquierdo, en la pierna izquierda, en la pierna derecha se te va a afectar y así y viceversa. Porque a nivel, ustedes saben que a nivel del tronco encefálico se produce la decusación de las fibras y entonces se produce, es todo contralateral. Después tenemos a nivel prerolándica el área motora, acordate el área motora 4, primaria, nos va a dar la plejía. Una plejía es una parálisis espástica de la vía piramidal, que acordate que era espástica, de la primera neurona de la vía piramidal, de tipo contralateral de los miembros inferiores. Ustedes saben que la área sensitiva era 1, 2 y 3 y la motora era la 4. Y después vamos a la prefrontal, que es esto, en donde vamos a tener las funciones intelectuales, el pensamiento, o sea, la ideación, vamos a tener la imaginación, el juicio, nos dará abulia, falta de voluntad y mutismo, no se comunica. Esas son las afectaciones que pasan cuando te afectas la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral media pasa lo mismo que lo nombramos anteriormente con la área sensitiva y motora, pero de los miembros superiores y de la cara, con hipoestesia y plejía contralateral de los miembros superiores y la cara. Después en el área auditiva, 39 y 40, como ustedes sabrán, en las áreas de Brodmann, tenemos alucinaciones y sordera cuando se nos afecta en esa área en particular. El área de conjugación nos va a dar de la mirada, cuando esté lesionado, la mirada se va a dirigir hacia el lado de la lesión. Y después tenemos la fascia de Broca, que es una fascia
de comprensión, o sea, ustedes comprenden lo que le habla. La nominación, que es la repetición, va a estar abolida en todas las afasias, pero en el Broca se caracteriza porque tiene una afasia o sea, de producción. En la afasia de Broca, el tipo comprende lo que le hablas, pero no puede hablar ni no puede escribir, no puede comunicarse, no tiene la capacidad de comunicarse, pero puede entenderte. En cambio, el de Wernicke, más para atrás, es de comprensión. El tipo no puede ni comunicarse, o sea, si se comunica es jergafasia, ensalada de palabras, pero el problema es que no comprende y es inconsciente de su problema, a diferencia que en el de Broca es consciente. Y después las radiaciones ópticas, esto se relaciona más con oftalmología. Hay un escotoma que se definía como una alteración del campo visual de tipo heterónimo. ¿Qué significa heterónimo? Que heterónimo significa que la afectación vendría a ser de los dos lados del campo visual. Cuadrantanopsia, ustedes saben que un campo visual está formado por 4 cuadrantes, cuadrantanopsia solamente un solo cuadrante, y contralateral. Saben que siempre que es bilateral la afectación está de las radiaciones ópticas, pero tiene la particularidad que es cuadrantanopsia, un solo cuadrante. Heterónima es porque está a nivel... no, en realidad me equivoqué ahí, no es heterónima, es homónima. La única que es heterónima es la afectación del quiasma, o sea que eso está... perdonen que eso es homónima, no es heterónima. Lo que tienen que acordarse de las afectaciones de las radiaciones ópticas es que es cuadrantanopsia. Y después vamos a la afectación de la arteria cerebral posterior, que es donde está la del área occipital, el lóbulo occipital, está el área visual, acordate que era la 17, 18 y 19, nos va a dar ceguera, y en este caso tenemos un escotoma homónimo, acá lo puse bien, con hemianopsia, en vez de cuadrantanopsia hay una hemianopsia. Hemianopsia significa que el campo visual no está afectado solamente un cuadrante, sino que están afectados 2 cuadrantes, la mitad de un cuadrante, contralateral. Y después el síndrome talámico, cuando se afecta el tálamo. Entonces empezamos, la afectación de estas arterias que acabamos de decir, anterior y media y posterior. La más frecuente afectada es la arteria medial, la arteria cerebral media, que es la más frecuente afectada. Y después tenés la anterior, que definimos al principio, es poco frecuentemente afectada, pero si es afectada, se debe siempre a un émbolo de origen cardíaco, que ahora vamos a ver. ¿Qué tipos de ACV o ictus encontramos? Tenemos el isquémico y el hemorrágico, estos dos grandes grupos. El isquémico, como dice acá, es el más frecuente de todos, es el de mayor gravedad y es de inicio brusco, cuando se te tapa una arteria. En cambio, el hemorrágico es cuando se rompe una arteria. Es de menos frecuencia, es de mejor pronóstico, es menos grave, y el inicio es insidioso, es un inicio paulatino que empieza con náuseas, con vómitos, con cefalea. Vamos a empezar con ACV isquémico. Espero que no sea muy largo este video, pero bueno. Vamos a las etiologías. Tenemos el ACV isquémico, se puede producir por un trombo o se puede producir por un émbolo. Un trombo, acordate que es cuando una oclusión que se origina por un proceso aterosclerótico en el lugar in situ, en el cerebro, justo en el lugar donde se afecta, o que tenga un origen a nivel de la carótida interna. Y después el émbolo, que es cuando un trombo viaja, se transforma en émbolo. El émbolo es cuando después se produce un ACV isquémico, pero con un origen distante. Entonces cuando viaja se llama émbolo, cuando es en el lugar es trombo. El émbolo puede ser de origen cardíaco, como dijimos que afectaba la arteria cerebral anterior, con una fibrilación auricular o un IAM, un infarto agudo de miocardio de tipo anterior. También tienen origen a nivel de la bifurcación de la carótida interna y la bifurcación de la aorta. También acordate que un proceso aterosclerótico de la carótida interna te puede producir una oclusión de la oftálmica, que ahora después lo vamos a ver. Acuérdense que un 40% de estos ACV isquémicos evolucionan a un cuadro hemorrágico. ¿Qué es un accidente isquémico transitorio? Es cuando nosotros tenemos un déficit neurológico que dura poco, menos de 24 horas, pero que en realidad más frecuentemente dura menos de una hora. Es reversible. La amaurosis fugaz es lo que le decía hoy. Es cuando un proceso aterosclerótico compromete la carótida interna, que una de las ramas es la oftálmica, y te da una ceguera temporal, que temporal, o sea, no es del temporal, sino temporal de tiempo, que dura menos de 5 minutos, unos pocos minutos, y es de tipo unilateral.
La lacunar, ¿qué es la afectación isquémica lacunar? Es de carácter siempre motor, la más frecuente. Hay otros caracteres, pero lo mejor, la más frecuente es la de tipo motor, que te afecta el brazo posterior de la cápsula interna y que te da una parálisis, una plejía facio-brachiocrural, o sea, hemipléjica de la mitad del cuerpo, como si te cortaran con una espada, con un corte sagital, a nivel de la cara, del brazo y de las piernas. Acordate que el gol estándar, tanto para isquémico como para hemorrágico, en los dos ACV, en todos los ACV, el mejor estudio de imágenes es la tomografía computada. En el caso de una isquemia, el ACV isquémico, en la tomografía vamos a ver hipodensidad, o sea, más oscuro. Acordate que estamos hablando de tomografía, es densidad. Si estuviéramos hablando de resonancia sería intenso, pero esto es hipodensidad. El área se ve necrótica y un área de penumbra. El área necrótica es la irrecuperable, la que ya se perdió y la que murió. La penumbra es cuando está en un equilibrio entre que puede volver a vivir o puede morir, con una correcta reperfusión. La oligoemia es cuando vos tenés menos flujo sanguíneo. En un proceso isquémico vamos a tener obviamente menos flujo sanguíneo. A nivel de la tomografía los surcos se van a borrar y el signo de la arteria cerebral media se va a ver hiperdensa. Después al último vamos a hacer unas imágenes que se vamos a poder ver. Espero que esto me lo esté grabando porque si no me voy a pegar 3 tiros en los huevos. Después el tratamiento del ACV isquémico va a requerir trombolítico, siempre y cuando siga los criterios, una evolución menos de 3 horas del evento, el individuo esté dentro de que no esté en los extremos de la vida, o sea que sea más de 18 años y que tenga menos de 80 y que tenga un signo de ranking menor o igual a 2 antes del evento. Si no se puede, entonces antiagregante, aspirina, 325 miligramos día, los 2 días posteriores al evento. Un tratamiento antiagregante. Y la endarterectomía es cuando un proceso quirúrgico que consiste en sacar la placa de ateroma directamente. Es invasivo, obviamente. ¿Por qué se produce Ahora vamos a ir al ACV hemorrágico. Ya vimos lo que es el ACV isquémico, ya hablamos todo. El ACV isquémico ya lo dijimos. Ahora el hemorrágico. Las etiologías, la más frecuente es que sea por una hipertensión arterial. También puede ser por anomalías congénitas, o sea, un aneurisma, que tengas una dilatación de las arterias propensas a que se rompan. Por otro lado, tenés la angiopatía amiloide senil, que se relaciona con el Alzheimer. Ustedes saben que es la segunda más frecuente. Si no es hipertensión arterial, en el anciano es por una angiopatía amiloide, que es por una acumulación de amiloide que hace que se rompa la arteria. Y después tenés la otra causa, es por una metástasis cerebral proveniente de un cáncer de melanoma, que era dérmico. Los tipos, dijimos, el hemorrágico entonces se va a dividir en 2 tipos a su vez. El tipo periférico y el ACV hemorrágico de tipo intraparenquimatoso o interno. El periférico es lo que sea afuera, acordate las meninges, la dura madre, el aracnoide, el espacio subaracnoideo con el líquido cefalorraquídeo y la pía madre. Entonces, subdural. Subdural, ustedes saben que va a ser de tipo cóncavo y va a tener bordes irregulares. Va a ser externo. Acordate que el subdural puede ser agudo, subagudo, crónico. Agudo se va a ver, a diferencia del isquémico, en lo hemorrágico la sangre se va a ver hiperdensa, se va a ver blanca, dentro de los primeros 3 días de producido el hecho. De los 3 días a las 2 semanas se dice que es subagudo, se va a ver isodenso, la densidad va a ser igual al tejido. Y después de los 2 semanas se dice que es crónico y se va hipodenso, más oscuro que el tejido normal. Después el epidural es al contrario, en vez de ser cóncavo, como que si tuviera una excavación, es periférico pero convexo, es como una lente. Y los bordes son lisos, eso los diferencia. Y después el subaracnoideo es como todo un halo que rodea el cerebro, que es por una rotura del polígono de Willis, generalmente. Y después el intraparenquimatoso, que es el que se produce dentro, los que vimos recién eran los que se producían fuera del cerebro, entre las meninges. Este es intraparenquimatoso, adentro, que afecta más frecuentemente a los hemisferios. Obviamente, me olvidé de decir que te producen todo lo hemorrágico, te produce un efecto de masa. Esa cantidad de sangre que tenés te va a producir una compresión. Tenés que fijarte que los ventrículos se van a ver más pequeños, van a estar compresos y vas a tener un corrimiento de la línea media cerebral. Ahora vamos a ver ejemplos.
volvemos al ACV isquémico. El isquémico habíamos empezado que tenías una área infartada irrecuperable, bueno, edema, penumbra, que puede ser recuperable, y la oligoemia, que era la disminución del flujo de sangre. Esto es un ACV isquémico. Se ve así, ven que les dije que se veía hipodenso. Después vamos, y acordate que en el ACV isquémico ustedes tenían el signo de la arteria cerebral media, que se veía hiperdensa. Después vamos a los hemorrágicos. Empezamos diciendo que el subdural era cóncavo, ven que acá está como cóncavo, es periférico, la sangre como es hemorrágico se ve hiperdensa y los bordes, viste que están todos irregulares, son irregulares. Y acordate que acá se ven los ventrículos como aplanados y la línea media se va a ver desplazada. Después acá vemos un ACV hemorrágico de tipo epidural. Ven que es convexo, o sea, como fuera una lente, como si fuera el cristalino, ponele, yo qué sé, con los bordes bien lisos. Y acá vemos la corona, que es del subaracnoideo, que es bien periférico y bien en su totalidad. Y acá vemos el intraparenquimatoso, la hiperdensidad dentro de los hemisferios como lugar más frecuente. Acordate que hace un efecto de masa, ven que se va como distorsionando todos los tejidos alrededor. Bueno, y esto fue entonces una clase que di de ACV, espero que les sirva. Acuérdense, me faltó decir una boludez, el tratamiento del hemorrágico. El tratamiento del hemorrágico consiste en bajar la presión intracraneana y lo hacen con sustancias que baje la presión como el manitol. Y acuérdense que el gol estándar de diagnóstico del ACV siempre es la tomografía. Bueno, espero no haberme olvidado de nada y espero que les haya servido.